Qué grato poder compartir con usted este precioso tiempo que el Señor nos regala, esta oportunidad para recibir la poderosa palabra del Señor. Quiero invitarle a que vaya conmigo al Evangelio de Mateo capítulo 13, versículos del 1 y 2 y 3. Dice así: aquel día Jesús Eh, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Padre, pedimos que en medio de este tiempo tú nos hables, nos ayudes a entender tu poderosa y preciosa palabra. Señor, trae instrucción para mi vida, para nuestra vida y para nuestro corazón. Señor, permítenos entender el plan y propósito que tú tienes para con nosotros. Señor, gracias porque estás en medio de este tiempo. Gracias te damos, Señor, porque bendices y fortaleces nuestras vidas y nuestros corazones. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero invitarle para que tome este nombre junto al camino. Junto al camino es donde cae esta primera semilla en la parábola del sembrador. Es importante que entendamos el marco en el cual se está desarrollando este escrito y esto que el Señor desea presentarnos a todos y cada uno de nosotros. Vemos que Jesús está en el proceso de enseñanza, de esparcir la palabra del Señor. Está hablándole. Hay un espacio, un grupo determinado de personas que están con él. Jesús se sitúa en el mar, junto al mar. Dice que mucha gente es la que quiere estar cerca a Jesús. Y toda la gente está sentada en la playa. Y allí él les habló muchas cosas por parábolas. La parábola es una de las figuras más utilizadas por el Señor para tratar de dar su enseñanza. Usa la parábola como la forma de comunicarse de una manera más asertiva. ¿Qué es la parábola? Pues es una narración, un suceso, ¿sí? Donde hay comparación o semejanza, y es la forma de enseñar una verdad importante o transmitir un principio moral. Esa es la parábola. Entonces, ¿qué se hace? Se utilizan diferentes elementos de la cotidianidad para poder enseñar principios poderosos. En el caso de Jesús utiliza diferentes elementos. Aquí el elemento es un sembrador. ¿Por qué utiliza ese elemento de la siembra? Porque es algo muy común para las personas. Es la forma de poder acercar el mensaje a todos y cada uno de los que están en este precioso auditorio, estas personas que están cercanas. Entonces es la manera. Se utiliza y se habla de sembrador porque es en la época en la cual se escribe, ¿sí? Hoy de pronto la forma de utilizarlo serían otros elementos que son propios de nuestra cultura, pero este elemento no es muy lejano al entorno también en el que nosotros nos desenvolvemos. Entonces Jesús se sitúa en medio de esto y comienza a hablar esta parábola a los que están allí. Y dice que hay un sembrador que sale a una misión, y es sembrar. Hay un hombre, una profesión, y este hombre sale con una misión. Pero la misión que él tiene diferentes retos. El primer escenario al que él se ve abocado dice que mientras sembraba, o sea, mientras está ejerciendo su función, parte de la semilla cayó junto al camino. Habitualmente
había una costumbre, sea, los caminos y la época el primer siglo, donde se desarrolla la vida de Jesús, el primer siglo tiene la particularidad que es el Imperio Romano el que conecta al mundo a través de los caminos, ¿sí? El lugar, la senda por donde ir, por donde caminar. No sabemos cómo o de pronto estaba sembrando este sembrador, de tal forma que estaba, por lo general, la semilla eh, siempre se tomaba y se insertaba en la tierra, pero este sembrador parece como que la estuviera esparciendo y dentro de ese proceso de esparcir, ahí eh, en el proceso de agricultura hay algo que muchas veces se hace en ciertos lugares y es la forma de otra vez poder volver a tener vegetación, es que se cogen semillas, ¿sí? Y se esparcen. ¿Sí? Se esparcen en grandes territorios buscando que esa semilla caiga en la tierra, encuentre buena tierra, pueda germinar, echar raíces y así ese también es un proceso que se hace en la siembra. Entonces, pareciera que el escenario en el cual Jesús ve esto es y lo quiere transmitir es desde esa perspectiva del sembrador que tiene las semillas y no es el que la inserta él directamente en la tierra, sino lo está esparciendo. ¿Por qué es importante entender eso? Porque es el mismo escenario donde él está. Él está en una barca, está enviando la palabra está siendo esparcida en la multitud y en la multitud encontramos diferentes personas, diferentes terrenos. Entonces, el primero al que nos se ve enfrentado aquel sembrador dice, parte cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Y cuando vamos al versículo número 18 del capítulo 13, donde el Señor mismo explica, ahí nos da mejores detalles, ¿sí? En el verso 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue sembrado junto al camino. Viene el malo y arrebata lo que está en su corazón o lo que ha sido sembrado en su corazón, ¿sí? Y es interesante que aquí cuando se está refiriendo al malo como tal, no está haciendo una referencia, digamos, directa al diablo, ¿sí? Y esto es algo que es importante que eh, usted y yo podamos tener presente porque muchas veces cuando hablamos de el malo, a veces nosotros de una vez lo tendemos a figurar como el enemigo, ¿sí? Pero en este caso no se está refiriendo exactamente como al diablo, aunque el maligno o el diablo encarna mucho de ese mal y es la forma más fácil que de pronto nosotros tenemos siempre que pensamos en el mal o en el malo pensamos inicialmente en el más malo de todos que entendemos que es el diablo, pero no necesariamente se está refiriendo a eso de una forma particular. El verbo o la palabra que traduce aquí maligno eh, en el idioma griego, porque el Evangelio se escribe en el griego, es poneros, poneros, P-O-N-E-R-O con tilde S, poneros. Y poneros nos habla de aquello que es dañino, de aquello que tiene un efecto o una influencia sobre nosotros. Se refiere también al carácter esencial, ¿sí? A, se refiere también, digamos, figuradamente a lo calamitoso. Es decir, también se puede definir como de forma pasiva aquello, el enfermo, aquella persona que está enferma, que tiene una enfermedad,
¿sí? También se puede entender como culpable, delincuente, vicioso, fascineroso. eh, la definición que usa a veces para este poneros, la Reina Valera, lo puede definir varias veces como peor, perverso, como crimen, como maligno, como malo, malvado, como malas cosas, etcétera. Entonces, este primer entendimiento es importante entender cuando el Señor habla, dice, viene el malo. No está definiendo específicamente que sea el enemigo, sí, que sea el diablo, porque lo mencionaría. Viene Satanás a robar la semilla. No, lo engloba en lo malo y lo malo entendido como aquello que viene a causar o que ha salido o que viene contra algo que es bueno. Y después de que dice, antes de llegar al malo, hay un llamado de atención que hace el Señor para todos y cada uno de nosotros. Dice, cuando alguno oye la palabra del rey, y esto es interesante porque, como lo hemos comentado, Mateo es el que hace la presentación del rey que encarna en Jesús, hace la presentación del reino. Cada vez que se refiere al reino, está refiriéndose al reino de los cielos, aquel que ve Daniel en su visión. Aquí Mateo lo trae y lo encarna y lo presenta, ese reino de los cielos que viene a ser establecido en la tierra. Y entonces aquí hay un problema, hay una acción de oír la palabra del reino, pero hay una consecuencia directa y es no entenderla. Y ese no entenderla abre el espacio para que consecuentemente o seguidamente venga el malo y haga algo, y es arrebatar lo que ha sido sembrado en el corazón. Viene el malo a tomar aquello que el Señor ha colocado en el corazón. Viene a tomarse eso, viene a tomar posesión de aquello que el Señor ha entregado a una vida y a un corazón. Pregúntese cuántas veces nos ha pasado eso. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que tener claro es que la vida cristiana es una vida que tiene varios desarrollos, y dentro de los desarrollos que hay de la vida cristiana hay que entender que el evangelio es claro, ¿sí? El problema muchas veces es que nosotros tenemos un ropaje. Voy a hablar de ropaje como el vestido que usted se coloca. A veces nosotros tenemos cosas que nos gusta colocarnos, pero esas cosas nos impiden entender el reino de Dios, ¿sí? Para los discípulos no fue fácil. A veces nosotros, de una forma muy rápida, pareciera que entendiéramos que no, claro, se les aparece el Señor y los discípulos ya de una vez creyeron, y eso fue, no, eso fue un proceso. Incluso uno ve en Mateo cuando están antes de recibir la comisión en el capítulo 28, dice que el Señor se les aparece glorificado, ya o sea, ven al Señor, pero aún hay una parte que dice, y algunos dudaron. Algunos, en medio de ver esas cosas asombrosas, también se generan dudas, y eso es algo que Mateo particularmente no quiere esconder, porque a veces uno quiere presentar una vida cristiana donde uno no ha tenido dudas. Yo nunca he dudado. No, sí, todos hemos caminado por la duda, pero ¿cuál es la diferencia? Hay algunos que se han quedado arropados en la duda, se han quedado arropados en su poco entendimiento, y eso ha llevado a que venga el malo y arrebate lo que Dios quiere sembrar en su corazón. Pero hay otros que no nos hemos dejado arropar de la duda, sino que dijimos, no, esto no es. Entonces me quito esta chaqueta, me cambio y me pongo otra.
me pongo la de creer. Sí, yo sé, tengo dudas, pero voy a aclararlas, no me voy a quedar con las dudas. Muchas veces uno tiene dudas, puede que sus preguntas o mis preguntas tal vez estén erradas. Pero es importante poder hablarlas y aclararlas, porque cuando el reino de los cielos, la palabra del reino no es entendida, viene el malo y arrebata lo que está siendo sembrado en el corazón. Por eso siempre nuestra invitación ha sido, mi hermano, escriba, tome apuntes. Usted leyó algo y no entendió, escriba ahí en su cuaderno, haga como si fuera un diario. ¿Sí? Escriba, no entendí. Y cuando tenga la oportunidad, conéctese con nosotros y díganos, venga, no entendí, no me es claro, yo no estoy entendiendo esto. Porque cuando nosotros no entendemos y comprendemos la palabra del reino que es clara, mire, usted y yo tenemos hoy una ventaja. Usted tiene la escritura, la Biblia en sus manos, en su celular tal vez, y hay diferentes aún traducciones que nos permiten de pronto tener una mejor comprensión de las palabras. Hay palabras de pronto que hablan que uno dice, pero no es de mi argot, no es de mis, no lo estoy entendiendo. Pero por eso es importante cuando nos acercamos a la palabra también usar cosas como un diccionario. Si usted no entiende una palabra, búsquela en un diccionario. Eso es importante. Si usted no entiende de pronto qué es, no sé, arrebatar. Su merced entiende qué es arrebatar. Y si no lo entiende, ¿cuál es la invitación? Que juntos podamos ir y averiguar. Entonces voy a darle una definición. Arrebatar es quitar con violencia y fuerza. ¿Sí? Arrebatar, ese verbo que habla de arrebatar es tomar con fuerza algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Van a levantarse cosas siempre que estamos estudiando, estamos en el proceso de memorizar. Hay enemigos que tú y yo tenemos que hacerle frente. Mire, usted empieza a leer la palabra y empieza a veces es cansancio, puede serlo, pero a veces también es un ataque y tú tienes que identificarlo, necesitamos identificar eso. Mire, usted a veces se pone a leer cosas, el periódico y no le da sueño, se pone a leer la palabra y le da sueño. Eso es que ataques lo malo, la naturaleza caída que está en nosotros, nuestra carne, no esta, sino la influencia nuestro cuerpo y nos quiere sacar del propósito para arrebatar la palabra del Señor, para arrebatarlo, quitar lo que tú estás recibiendo. Entonces, por eso hay la pereza para escribir. Por eso hay la pereza para a veces preguntar. No, pero es que me da pena, es que me da vergüenza. Esas expresiones están hablando de que estás teniendo un ataque de algo que quiere arrebatar. No quiere que venga la luz a tus ojos. Quiere mantenerte en la oscuridad. Mira, así te quiere mantener el enemigo. Quiere mantenerte en la oscuridad. Que tú no veas. Por más que quieras, no veas. El enemigo y nuestros enemigos y lo malo, la maldad viene para hacer eso. Y entonces necesitamos la palabra del Señor para limpiar nuestra vista y que podamos ver con claridad. La palabra de Dios, el mensaje del Señor, y yo quiero en esto que a veces nosotros hemos caído en cosas, ¿sí? En cosas que son una mala praxis de la vida cristiana. Cuando hablo de praxis, hablo de práctica, una mala práctica de la vida cristiana. ¿Qué es? Ay, no, es que yo no, yo eso no lo entiendo, yo esas cosas no. Eso no es para mí, eso para mí son otras cosas. No, eso denota esto que está hablando. Y aquí ya nos habla y me habla, te habla a ti y me habla a mí, que posiblemente yo, el terreno, yo pienso que soy un lindo campo y soy es un camino, donde está cayendo la semilla, están viniendo las aves y están robando la semilla. Y entonces por eso no hay un resultado de vida cristiana.
no hay un quehacer pronto de nuestra vida y estamos entonces cayendo en fallas, en cosas, no le encontramos el orden a la vida cristiana. No, mire, la palabra, mire, con este ejemplo que estoy hablando, compartiéndoles, mire cómo la misma palabra se explica. Lógica, toda la Biblia no está escrita de la misma manera. Hay otros textos que hay que leerlos, leerlos y releerlos. Esos procesos van ayudándonos a aprender. Por eso un llamado que les hemos hecho es uno, tenga su libreta de apuntes, su cuaderno, invierta, cómprese un cuaderno, empiece a escribir. A esta altura esperaríamos que usted ya tenga un buen diccionario de palabras de hebreo y de griego. Les hemos enseñado varias. ¿Para qué? Para que usted cuando esté leyendo eso, el Señor lo va a usar. ¿Qué me ha servido a mí para poder hablar, para poder compartir? Dediqué mucho tiempo a memorizar, a escuchar, a tener la palabra del Señor. Entonces, a medida que uno va predicando, el Señor, el Espíritu Santo empieza a tomar de todas esas herramientas y me da claridad para poder entender el mensaje. Pero si yo nunca hubiera leído Daniel, no entendería que aquí hay una clara referencia a a ese libro profeta mayor del Antiguo Testamento. Entonces, el descuido propio de nuestra vida, de solo leer por leer, de no ser juiciosos en el estudio de la palabra, nos está haciendo daño. Y entonces mi vida es un camino donde cae la semilla y viene el maligno, se levanta el mal para hacer que la semilla se pierda, se quite, no encuentre un lugar donde posarse. ¿Qué hábitos usted y yo estamos teniendo que nos están dañando en la vida espiritual? ¿Qué hábitos usted y yo estamos teniendo que no están siendo beneficiosos a nuestro desarrollo como hijos de Dios? Tenemos malos hábitos para congregarnos. Llegamos tarde, eso es un mal hábito. Nos perdemos la mitad del servicio, nos perdemos la adoración, nos perdemos las cosas, perdemos la palabra porque no la escribimos. Ay, un mensaje muy bonito, sí, gloria al Señor. Pero hoy no me acuerdo, no sé algo que habló. Y a veces en medio de eso, ¿por qué se hizo tan importante el que la palabra de Dios fuera escrita y los discípulos tomaran? Jesús no mandó a los discípulos a escribir y a que hicieran biografías de lo que él hizo, no, pero después se hace necesario porque empezaron a torcerse. Empezó en aquella época cuando se empiezan a escribir los evangelios. ¿Por qué se escriben los evangelios? Porque hay esas compilaciones y porque después pasan por un filtro para ver si son o no son, porque empezó mucha gente a decir cosas que Jesús no había dicho. Y entonces se hizo necesario que la palabra estuviera escrita para así tener una fuente fidedigna de decir es que la Biblia lo dice. Entonces, cuando tenemos esto, tenemos una fuente fidedigna escrita de las palabras del Señor. Entonces ya hay una prueba, hay una confrontación de lo que yo digo con la palabra del Señor. Y entonces si lo que yo digo está soportado en la escritura, pero no en una... Hay un término de análisis bíblico, se llama exégesis. Y exégesis es cuando yo hago una mala interpretación de la escritura. Exégesis es hacer una correcta interpretación de la escritura. Entonces voy a darle un ejemplo de una exégesis. Yo puedo leer un texto que todos nos sabemos, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer una exégesis de ahí. Yo puedo decir, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces me voy a ir a, al edificio Colpatria en Bogotá y me voy a lanzar y no me va a pasar nada porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque el Señor está conmigo y Dios es poderoso y yo lo voy a hacer. Amén. No, eso no va a pasar. Ahí estoy haciendo una mala, estoy entendiendo mal el texto
y lo estoy haciendo una mala aplicación de la palabra de Dios. Por eso es que muchas veces no funcionan cosas que nosotros decimos y cosas que nosotros hacemos. Porque estamos haciendo una mala interpretación de la Escritura. Estoy haciendo una iexégesis con una I. I-E-X-C-E-E-G-I-S. Iexégesis. Entonces no hago una buena interpretación de la palabra, que es la exégesis. ¿Qué es la exégesis? Sentarme, leer la palabra y entenderla en su contexto para entender cómo el Señor también me habla a mí. Cuando hablo de entenderla en su contexto, por eso aquí encontramos varios detalles. Jesús está en una playa, hay una profesión que es el sembrador. Este sembrador no es de los que inserta la semilla en la tierra, sino la esparce. Y dice que en ese proceso una cayó en el camino. ¿Sí ven? Cómo en la escritura misma, cuando uno le presta atención, nos va guiando en los detalles para entender la palabra. Y aquí el Señor nos enseña a hacer una exégesis correcta de la palabra. ¿Sí? Porque lo narra versículos anteriores y aquí esta parábola, no con toda lo hace, pero en esta en particular el Señor quiere enseñarnos cómo se hace una interpretación correcta de la palabra. Y la interpretación correcta de la palabra es que cuando una persona no entiende los principios del reino, viene el maligno y arrebata con violencia, roba la semilla y por eso no da fruto. Y entonces ahí es donde mi mala práctica de vida cristiana le hace fáciles las cosas al malo o al maligno. Mire que muchas veces cuando a uno lo roban es porque uno facilitó mucho las cosas. En una ciudad como de pronto Bogotá, hay lugares en la calle usted no puede hablar por celular. Pero a veces uno comete el error, da papaya. Y esa papaya que uno da, viene el ladrón y lo roba. Roba la semilla. Estás dando papaya, estoy dando papaya. Estoy perdiendo. Pero hay esperanza. Esta reflexión no busca sumirte en la depresión de lo que no has hecho, sino llamarte la atención para caminar a lo que puedes hacer. Toma correctivos. La próxima vez que empieces a leer la palabra y empieces a bostezar, levántate. No, eso no es. No voy a permitir eso, no voy a consentir el perder. Sí, yo sé que a veces nos cansamos, sí, está bien. Pero no nos dejemos vencer del mal, sino venzamos con el bien el mal. Y empiezas a orar y no te fluye, ¿no? Ponte de pie, camina, escribe las oraciones, que las oraciones no tienen sentido. Que empiezas a orar por sanidad y terminas por allá. Ay, cierto que yo no pagué tal cosa. Ay. No. Vienen situaciones, el enemigo te envía dardos, la carne, la influencia de la carne viene a ti y te quiere llevar a la pereza, a otras cosas. No, vence eso. Y no dejes que sea arrebatada la semilla. Comprométete a partir de hoy con escribir, con tomar apuntes. Comprométete a partir de hoy con aprender la palabra. ¿Cuál fue el último versículo que aprendió? Con cita completa. Eso es importante. Necesitamos amar la palabra del Señor para no ser el terreno del camino, no seguir junto al camino. Junto al camino se te va la vida y no hay avance. Se te va todo y no hay un avance. Que hoy Dios te fortalezca. Padre, oro para que fortalezca nuestras vidas. Señor, permítenos identificar hoy aquellas cosas que hemos permitido que están arrebatando y robando tu palabra. Perdónanos, Señor, si es una actitud propia
que muchas veces nos cuesta pedir ayuda, nos cuesta pedirle a otro que nos enseñe. Señor, perdónanos porque a veces somos demasiado tímidos. Pero hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a quitar eso. Pensamos que otros están muy ocupados, que no tienen tiempo. Señor, ayúdanos a ser responsables con estudiar la palabra y con que nuestro entendimiento humano pueda entender lo precioso y divino. Tu Espíritu Santo nos enseña, enséñanos, Padre. Espíritu Santo, enséñanos a conocer a Jesús, a conocer al Padre a través de la preciosa y poderosa palabra. Que en nosotros se ha roto todo argumento del enemigo en el nombre de Jesús, se ha roto, se ha quitado. Que tú nos des, Señor, libertad. Que hagamos frente a los malos hábitos, que abracemos los buenos hábitos, congregarnos, compartir, orar, leer tu palabra, para ser buenos discípulos como los que deseas que nosotros seamos. Te damos gracias, Señor, porque eres tú el que fortalece nuestra vida y nuestro corazón. Eres tú el que cambia los destinos. No queremos que tu semilla quede junto al camino. En el camino no. Queremos que la semilla, lo que nos estás enseñando, del fruto que tú estás esperando. En el nombre de Jesús. Amén y amén.